Listo. Esta es la siguiente clase en donde vamos a buscar una pequeña confirmación. Esto más que nada son para las personas que utilizan lo que tiene que ver con patrones de vela. Entonces, en algunos casos vamos a encontrar nosotros un punto extremo o un punto decisional, en lo cual vamos a combinar dos tipos de vela, ¿no? Por ejemplo, en este caso se ha marcado estas dos velitas, ¿no? Que sería un engulfing. Pero la pregunta es, ¿cómo sabemos cuando este engulfing se va hacia arriba o este engulfing a la final termina siendo positivo para la parte de abajo? Entonces, para ello se van a estudiar todos los movimientos o los fractales que se van a poder realizar en este medio. En este parte, a la final se utilizaría como un engulfing, ¿no? Entonces, para ello, vamos a estudiar un poquito sobre los fractales. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Vemos una marcación clara de un engulfing, por ejemplo, en donde, de lo cual, pues sabemos que el precio, cuando termina en forma alcista, es porque al final ese movimiento se va hacia arriba, ¿no? Y un movimiento bajista, pues el movimiento va a comenzar a caer formando un engulfing. Listo. Teniendo pues la mecha, por ejemplo, que esta es la mecha de acá y esta es la mecha más larga, o puede ser viceversa. A la final es una combinación simplemente. Entonces, un ejemplo de estos dos movimientos pegables, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, vamos a ver donde el precio inicia, listo, en el movimiento de color verde, el precio inicia terminando hacia abajo, dejándome esta famosa mecha. Luego el precio lo tenemos en forma alcista, dejándome este punto, listo, y luego termina en forma bajista. Yo, a la final es lo que les estoy redactando es este tipo de movimiento, ¿sí? Este tipo de movimiento, donde el precio ha caído, el precio ha subido y el precio ha vuelto a terminar ahí de forma bajista. Ese movimiento es el color, la vela de color verde, que es el más común, que es lo que sucede dentro del precio. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando viene esta vela roja? Esta vela roja tiene un movimiento significativo, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos encontrar que el precio, se lo voy a dibujar desde aquí para moverlo, el precio sube, ¿listo? El precio termina cayendo, bajando, 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 y luego el precio termina subiendo. Entonces, esta es otra de las formaciones en cómo termina la vela de color verde. Esta formación la voy a colocar aquí. Entonces, este es otro ejemplo de cómo es la velita. Entonces, ¿qué significado me está dando esta vela? Cuando yo veo estos tipos de movimientos de subida, de bajada, ahí está la famosa M. ¿Listo? Ahí está esa famosa M. Pero a mí lo que me interesa es que aquí encontramos un rompimiento. ¿Listo? Encontramos aquí un rompimiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede con ese rompimiento? Lo voy a marcar, sería como un boss. ¿Listo? Este es el famoso boss, porque para ello estamos estudiando esto. Aquí encontramos el famoso boss. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando encontramos el famoso boss? Pues nosotros esperamos que el precio retroceda. Entonces, esto justamente se combina bastante con los ¿cómo se llama? Las Kilson, ¿no? Como por ejemplo cuando el Londres hace en forma alcista, Nueva York liquida, luego el precio, por ejemplo, cae. Y luego, ¿qué es lo que estamos esperando? Nosotros estamos esperando que el precio retroceda, llega a ese causante y de ese causante nos podemos ir. Entonces, esto sería una de las primeras confirmaciones utilizando el patrón engulfing. Acordémonos que el patrón engulfing no solamente es un engulfing ya, sino también es cuando lo combinas, te sale lo que es un famoso hammer, ¿no? El famoso hammer, te lo voy a dibujar de esta manera. Encontramos esto, encontramos unas mechas hacia arriba, encontramos una mechita, por ejemplo, hacia abajo, ¿no? La combinación de estas dos velas también te forma lo que es un hammer. Y en una temporalidad menor, estas dos velas también te van a formar algo similar a esto. Encontramos acá otra velita, una unión de tres velitas, ¿no? Encontramos una velita, encontramos la vela más alta y encontramos otra vela. Entonces, el engulfing se presta tanto para un hammer como para la unión intermedia de tres velas, que al final también te pueden indicar, oye, ¿sabes qué? Una continuación bajista o alcista, una combinación bajista o alcista. Entonces, para ello vamos a estudiar esos movimientos, ¿no? Al menos para las personas que utilizan patrones de vela. Entonces, ustedes, por ejemplo, van a encontrar este patrón que es el más singular y el más fácil de encontrar. Podemos combinarlo con las Kilson, podemos combinarlo con el patrón del boss, y de frente estaríamos buscando ventas. Es algo súper sencillo para poder tenerlo significativamente, ¿no? También encontramos otro tipo de patrón. ¿Listo? Encontramos otro tipo de patrón. Por ejemplo, en el patrón verde, ¿no? La velita verde, la vamos a copiar tal cual, ¿listo? Y la vamos a subrayar, por ejemplo, por acá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros ya tenemos esa tendencia y vamos a seguir dibujando. Otro, por ejemplo, en el patroncito verde, en el rojo, perdón, nosotros podemos encontrar esto.
Podemos llegar que el precio cae, ¿listo? Podemos generar que el precio vuelva a subir hasta ese mismo punto y el precio a las finales termina en este aspecto. ¿Listo? Termina en este aspecto. Entonces, Eduardo, este es otro patroncito de la manera de color roja que el precio puede hacerlo. Entonces, tú sabes que el precio aquí es donde inicia bajando, vuelve a subir y vuelve a terminar. ¿Listo? Entonces, aquí te formó de nuevo ese mismo patrón de color rojo. Pero esto lo vamos a trasladar ahora acá. ¿Listo? Y vamos a estudiarlo, qué es lo que te está redactando ahora en realidad el precio. Entonces, cuando nosotros lo ponemos, lo vamos a ir moviendo, lo vamos a agilizar un poquito, vamos a trasladarlo, vamos a mover un poquito y esto por acá, que al final es lo mismo. Esto nosotros encontramos de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando el precio lo encontramos de esta manera, no? Nosotros decimos, oye, ¿sabes qué? Aquí encontramos el famoso BOS. Aquí encontramos nosotros el famoso BOS, ¿no? Ese ha sido un quiebre alcista. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por lo general, el precio a las finales, cuando encontramos ese tipo de movimiento, a pesar de que se haya formado un bonito BOS, ¿no? O una sacada de liquidez, como queramos verlo, el precio a las finales, ¿qué es lo que hace? El precio viene y te termina subiendo, te termina rompiendo. Entonces, si te das cuenta, ese mismo patrón te puede marcar hacia la baja o ese mismo patrón del engulfing te puede marcar también hacia arriba, dependiendo de en dónde hace el quiebre, si el precio lo hace el quiebre por arriba o el quiebre lo termina haciendo por debajo y te lo vuelve a replicar. Entonces, aquí nosotros encontramos nuestra zona de oferta y aquí en este caso encontramos nuestra zona de demanda. Entonces, si te vas dando cuenta, es algo, al menos para mí es algo singular, es algo que me llamó bastante la atención, porque al final ese es el mismo patrón, es el famoso patrón que ya hemos estudiado. Pero acá vas a ver los movimientos en cómo se realizan. Entonces, el patrón engulfing, cuando tú te bajas de temporalidad en un minuto, puedes, o en 5 minutos, puedes encontrar este tipo de movimiento que al final te marca hacia la baja, y también podemos encontrar este tipo de movimiento que en realidad te marca hacia arriba. ¿Me entienden esa parte? ¿Me entiendes esa parte, Juancho? Sí, Manolo, entiendo. Sí. Es la misma vela, pero en Tiene, temporalidad tiene, menor se ve esa, distinta exactamente. formación, Tiene distintas otra formación, tiene otros fractales. Entonces, cuando nosotros encontramos el engulfing, sería bueno de revisar, menor, porque a veces encontramos el engulfing, y qué es lo que nosotros habitualmente decimos, ¿no? Ah, mira, me va a dejar la mechita y luego se va hacia abajo, pero realmente eso no es, ¿no? Eso no es, y después vamos a ver un ejemplo con respecto a ello, justamente es el tercero. Entonces vamos a estudiar ese caso, ¿no? Entonces esto es algo muy singular y es algo que sucede. Vamos a ver el siguiente caso que viene a ser, vamos a poner la misma ejemplo, el mismo movimiento, y vamos a estudiarlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, con el siguiente movimiento? Vamos a estudiar el color verde primero. Vamos a agrandar un poquito, vamos a dejarlo. Sí, perdón, vamos a dejarlo. Espérate, uy, ¿qué pasó? Listo. Vamos a dejarlo por acá, ¿no? Entonces, vamos estudiando el color verde primero. Este es otro tipo de movimiento. El patrón, por ejemplo, inicia en todo lo que viene a ser la subida. El precio termina cayendo y luego el precio termina en forma alcista. ¿Sí? Entonces, este sería el patrón de color verde. Si te vas dando cuenta, es muy diferente al patrón anterior. El patrón anterior era una bajada, subida y bajada. Esto es una subida, una bajada y una vuelta subida. Y a las finales termina con el mismo patrón verde, ¿no? Entonces, vamos a estudiar ese caso. Vamos a estudiar ese caso. Vamos a dejarlo más bonito para temas didácticos. Y ahí está. ¿Listo? Ahí está el color verde. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el color rojo? El color rojo lo vamos a encontrar de esta siguiente manera, ¿no? Encontramos que el movimiento nace desde aquí. ¿Listo? Perdón, espérate. Nace. Sí, desde acá el precio nace. El precio a los finales continúa cayendo. ¿Listo? Y el precio termina aquí. Listo. Este movimiento es el que vamos a encontrar acá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a encontrarlo de esta manera, vamos a encontrarlo de esta manera. Esto fue la subida, esto fue la bajada. No, este precio termina acá arriba. No, aquí termina. Este color verde termina así, ¿no? Porque inicia aquí y termina acá. Entonces, ahí está bien.
Entonces, a la final ese color verde te ha hecho esta subida, esta bajada, y a la final ha terminado en la parte de acá, ¿no? Ahí ese es el color verde. Y el color rojo a la final ha continuado la subida, ha terminado y ha venido. Entonces, Eduardo, ¿qué es lo que ha sucedido con este tipo de patrón? Aquí es donde nosotros decimos, oye, aquí es la famosa saca de liquidez, ¿listo? Esto es la famosa saca de liquidez, eso es lo que ha venido el precio a sacar. Esto es el famoso BOS, aquí es donde ocurre la maravilla del BOS. Entonces, ¿qué es lo que ocurre después, no? Aquí es donde nosotros decimos, ah, mira, ¿sabes qué? Aquí el precio va a venir a dejarme la mecha y luego se va a venir todo de picada. Y es exactamente lo que ocurre. El precio de las finales comienza a subir y luego el precio comienza a declinarse. Entonces, si te das cuenta, recién el patrón que nosotros siempre hemos estado hablando sobre la famosa mecha, exactamente es este tipo de patrón. Pero ya te vas dando cuenta que hay hasta 3 y vamos a ver el cuarto. Entonces, son un tipo de combinaciones que te pueden pasar. No solamente es que ya va a caer, sino también lo vamos a influenciar que también se pone hacia arriba, ¿no? Entonces, para eso se utilizan los famosos patrones. Entonces, este, por ejemplo, es otro de los casos. Aquí es donde yo separo, pues, oye, ¿sabes qué? Mi 50%, esperamos al 50% para que el precio vuelva a caer o vuelva a hacer sus cosas, ¿no? Entonces, este patrón es también interesante para las personas, las famosas ventas, ¿no? La continuación en forma de mecha, que es algo que utilizamos bastante. Luego vamos a encontrar otro tipo de patrón que también me pareció bien, bien interesante, ¿no? Vamos a encontrar que es el mismo, vamos a encontrar que es el mismo colorcito verde, vamos a trasladarlo aquí, ya lo hemos sabido, ¿no? Ya sabemos la explicación, el precio ha subido, el precio ha bajado hasta aquí, ha vuelto a subir y ha cerrado hasta arriba, ¿no? Por eso es ese patrón. Lo vuelvo a colocar por aquí. Ahora sí, tenemos el mismo patroncito verde, ahora hay que ver cómo se mueve la vela roja, ¿no? En este caso, la vela roja, por ejemplo, vamos a trasladarlo, en este caso, el precio se mueve de la siguiente manera. Espérate. Listo. El precio comienza a moverse hacia abajo, luego el precio comienza a subir y luego el precio termina cayendo hasta acá. ¿Listo? Aquí es donde inicia, aquí es donde termina. Entonces está muy bien. Lo trasladamos de esta manera. ¿Listo? Por temas didácticos voy a moverlo un poquito para que esto se vea bacán, se vea muy bien. Entonces encontramos este tipo de patrón. Entonces, ¿qué nosotros decimos? Oye, ¿sabes qué? Aquí existe el famoso BOS, aquí existe el famoso BOS, este es el famoso BOS, ¿listo? En este caso este BOS es bajista, va a ser bien, ¿listo? Aquí existe el famoso BOS y aquí existe el famoso saca de liquidez. Esta es la famosa saca de liquidez, ¿no? En este caso, sacamos la liquidez, vamos a hacer la saca de liquidez, y el precio, ¿qué es lo que apunta, no? Apunta que el precio ha retrocedido de nuevo a lo que es, en este caso, en una zona de demanda, y desde aquí es donde el precio se apuntaría hacia arriba, ¿sí? Aquí es donde nosotros ya apuntamos que el precio se vaya hacia arriba. Por temas didácticos, te lo voy a señalar de otro color para que no te confundas con estas velas, ¿no? Y acá, pues nosotros estamos señalando que el precio sube para dejar la famosa mechita y vuelve a caer, ¿no? Estamos buscando las famosas ventas. Bien puede ser, el precio pueda subir hasta acá, pueda subir al 50%, eso ya depende, pero el precio apuntaría hacia las ventas. Y aquí el precio apuntaría hacia las compras, ¿no? Hacia las compras. Entonces, estos son los famosos patroncitos, ¿no? Podemos encontrar de esta manera, voy a eliminar el azul para no confundir, y podemos encontrarlo de esta otra manera, ¿sí? Entonces, si te vas dando cuenta, a las finales vamos a encontrar hasta 4 tipos de maneras. Entonces, tenemos el mismo patrón. A las finales es un engulfe, ¿no, Eduardo? A las finales es el mismo patrón para todo, pero vemos que los movimientos son diferentes. Entonces, si encontramos este movimiento, sabemos que se vienen las fuertes ventas, pero también lo podemos encontrar de esta manera. También el precio puede subir y venirse las ventas, ¿no? En este caso te voy a señalar el objetivo que sería este de acá. Entonces, a las finales, estos dos son patroncitos de ventas, teniendo la misma singularidad, y estos dos patroncitos son para buscar las famosas compras, teniendo la misma singularidad de patrón. Entonces, es aquí donde ya comenzamos con la parte de fractalidad. Entonces, para ellos es bien importante, ¿no? Porque hay patrones que te van a pintar para abajo y hay patrones que te van a pintar para arriba. Entonces, si nosotros tenemos un POI, ¿no? Encontramos aquí un POI, un punto de interés, aquí encontramos un punto de interés, entonces nosotros comenzamos a hacer
estudio. ¿Dónde vamos a estar estudiando? Este tipo de patrón, este tipo de patrón, o este tipo de patrón, o este tipo de patrón. Entonces ya con eso nosotros vamos a saber si realmente se vienen las famosas ventas o si realmente el precio de las finales te va terminando subiendo. Entonces aquí es donde también te van a hacer tu rally, base, rally, ¿no? Es donde vamos a ir observando cómo sale ese famoso rally, base, rally. Ah, ok, vamos a estudiarlo de esta siguiente manera porque a las finales el precio se va hacia arriba, ¿no? El precio de las finales se va hacia arriba. Entonces esto me estaría generando mi rally, base, rally. Y en las finales encontramos pues un movimiento ya bajista, ¿no? Encontramos netamente bajista. O sea, a las finales el precio se ha hecho su movimiento de rally, su base y su drop, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vemos de esta manera? Pues cuando el precio haga esto y caiga, cuando el precio suba y caiga, ¿no? Entonces, de esta manera estamos estudiando el famoso PCP, pero en otras temporalidades. Y eso también te ayuda en el análisis tuyo. Porque si a las finales tú te quieres meter por rally, base rally o continuaciones, entonces sería bueno de que también estés analizando esto en temporalidades menores. Y para complementar ese estudio tuyo es donde vamos a estudiar los catalizadores de pulva, que serían las zonas ideales y los famosos CVs, ¿no? Eso lo vamos a estudiar un poquito más adelante. Entonces, ¿está interesante esto? ¿Lo entendiste, Juancho? Manolo. Sí, lo entendí. Es la misma formación de vela con distintas estructuras internas en temporalidad menor. Exactamente, tal cual. Entonces, más que nada, nosotros nos enfocamos bastante en buscar, oye, no, va a formar la siguiente mecha, ¿no? La mecha sería sería la mecha para abajo. Pero realmente el precio te puede cambiar, porque puede ser que simplemente liquide un poquito para abajo, ¿no? Esa es la famosa mechita hacia abajo y luego se va hacia arriba. Entonces, tú que utilizas bastante los famosos PCPs, esto te va a ayudar bastante. Si realmente sabes si se va hacia arriba o si en caso va a continuar el movimiento hacia abajo. Indirectamente lo estás utilizando, pero lo que yo veo es que te quedas en 15 o en 5 minutos. Sería bueno revisar también eso, o hasta en segundos, ¿no? Dependiendo de cómo lo utilices. Porque como te repito, ellos utilizan hasta en 15 segundos, 30 segundos, ¿no? Entonces, si tú te vas a meter hacia algo rápido por PCPs, te ayudaría bastante a aprender esto, pues, ¿no? O al menos tenerlo ahí como una foto, ¿no? Que te ayuda para que lo simplifiques. Entonces, esto sería la siguiente clase, ¿no? Y ya lo vamos a reforzar, lo vamos a pulir con la otra que se viene, ¿sí? Entonces, ¿me entendiste esta parte, Juancho? Todo tranquilo, todo bien, ¿no? Sí, todo claro, hermano. Excelente, Juancho. Entonces, bueno, esta es una clasecita cortita y bueno, lo ideal sería de que en zonas busquemos estos tipos de estructuras, ¿no? Lo ideal sería este tipo de estructuras. Muy aparte de las que ya hemos estudiado en clase número 5, que son entradas de confirmación y sus variaciones. Estas son algunas confirmaciones, pero por patrones de vela, que a mí me pareció espectacular, me pareció brutal esto. Bueno, entonces quedamos ahí, hermano. Ahora sí, déjame terminar de grabar. Un poquito.